Proyecto Puente, que estaremos allá. El caso de seguimiento de la Operación Zafiro, que muchísimo ha impactado aquí en Sonora y a nivel nacional, y hay una conexión con Nuevo León en desvíos para el PRI. Se reveló una triangulación de 133 millones de pesos con empresa fantasma. ¿De qué se trata, Raúl Olmos, como parte del seguimiento que le han dado ustedes y que nosotros retomamos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Bueno, lo que hemos estado ahora difundiendo es una investigación complementaria de lo que ya diste a conocer a través de tu espacio, acerca de cómo en el año 2016 se transfirieron al menos 133 millones de pesos a una empresa fantasma de Nuevo León, y digo al menos porque esto es en los documentos a los que tuvimos acceso. No sabemos si el monto es mayor, seguramente es mayor, porque el comparativo que hicimos, o la revisión que hicimos, fue solamente de 4 de las empresas de esta red fantasma de la que hablábamos hace unos días contigo. Como recordarás, son 12 empresas fantasmas las involucradas en este presunto desvío de recursos al PRI, de financiamiento al PRI en el año 2016, y solo revisamos 4, y en las 4 existen estas transferencias de recursos. ¿Cómo operó esto? Bueno, resulta que gobiernos de los estados, en concreto en este caso los gobiernos de Chihuahua y de Sonora, transfirieron recursos a 4 empresas, transfirieron recursos a 4 empresas por supuestos servicios que se iban a dar. Estas empresas, a su vez, una vez que recibieron los recursos, los transfirieron a una empresa asentada en el estado de Nuevo León, que el SAT ya ha identificado como una empresa que simulaba operaciones. Se trata de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, y esta empresa, lo que observamos es que recibió transferencias de recursos casi de inmediato de que las empresas fantasma habían recibido pagos de los gobiernos de Sonora y de Chihuahua. Por decir un caso, en el 7 de abril de 2016, el gobierno de Chihuahua transfirió 55 millones de pesos a servicios y asesorías SINAX, que era una de las empresas fantasma, en pago por cursos que jamás se impartieron. A los 4 días, la Secretaría de Hacienda de Sonora traspasó otros 4 millones de pesos a esta misma empresa fantasma, y casi a la par que los gobiernos de estos 2 estados realizaban los depósitos a SINAX, esta empresa transfería los recursos a la empresa asentada en Nuevo León. Es decir, era a todas luces una triangulación de recursos. Los recibía primero de los estados, y luego estos fondos iban a dar transferidos en transferencias electrónicas a la empresa asentada en Nuevo León. Nosotros hicimos una visita a la empresa, estuvimos rastreando a los socios y el domicilio fiscal, y con lo que nos topamos es que tanto los socios como el domicilio fiscal de la empresa pues son inexistentes, ¿no? Los socios existen pues, pero no se trata de empresarios, obviamente se trata de personas de condición de clase popular, y que uno de ellos negó absolutamente tener alguna relación con empresas. El otro socio aportó un domicilio donde no se le localiza, donde no dice no conocerlo. Incluso la persona que nos atendió en ese lugar, en ese otro domicilio, decía que ya ha acudido gente del SAT a hacer una indagatoria, y pues lo que se topan es lo mismo con lo que nosotros nos topamos, un lugar donde no es un domicilio, es un local comercial. Entonces, ¿Sonora cuánto aporta de eso? ¿Solo 4 millones de pesos? No, aporta más recursos. Esto que puse yo como ejemplo fue solamente la empresa SINAX. Hay otras empresas, que es Despacho de Profesionistas Futura, está Samex también, que también ambas recibieron recursos de Sonora, y COFEX, una empresa que también recibió recursos de Sonora y del Congreso de Morelos, y ambas, en estos casos que estoy refiriendo, también transfirieron
recursos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que es la empresa fantasma afincada en Monterrey. ¿Qué uso le dieron esos recursos? Es un enigma porque nosotros solo pudimos llegar hasta ahí. El área de inteligencia financiera de Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues ambas instancias sí pueden tener acceso a la ruta que siguió posteriormente el dinero. Lo que nosotros hemos percibido es que esto fue una operación de dispersión del dinero. El dinero se depositaba por parte de los estados a las empresas fantasma. Estas a su vez luego transferían los fondos a otras empresas, en algunos casos inexistentes, en otros casos de operaciones dudosas. Y luego estas a su vez no sabemos qué hicieron con el dinero, seguramente lo transfirieron a otras empresas hasta llegar a manos de los beneficiarios finales, que de ser ciertas las afirmaciones que han venido realizando testigos y exfuncionarios de Chihuahua, pues eran para fines electorales. Lo que han hecho muy astutamente quienes planearon este esquema financiero ha sido dispersarlo para que se vaya perdiendo la huella y la ruta del dinero. Entonces esto obliga necesariamente a las autoridades fiscales de este país, en concreto la Unidad de Inteligencia Financiera, a que siga la ruta del dinero para saber el destinatario final. Eso solamente lo puede hacer la autoridad. Nosotros como periodistas hemos podido llegar hasta este punto y me parece que es una contribución importante que se está realizando y que da indicios de que el dinero pues fue dispersado para fines dudosos, ¿no? Es decir, cada vez hay más elementos que demuestran que estos recursos fueron saqueados. ¿Qué opinas de la respuesta del gobierno de Sonora? El secretario jurídico afirma que la información, la investigación es inconsistente y que todo está debidamente, que no hay nada irregular, dijo Raúl. Sí leí la declaración de este señor, pero lo que debería explicar él es por qué razón el gobierno de Sonora transfirió recursos a empresas que hemos demostrado que son empresas fantasma. Si el señor afirma que esos recursos no fueron a dar a campañas del PRI, entonces que le explique a los sonorenses a dónde fueron a dar esos recursos, porque esos recursos a todas luces está probado, demostrado, están las transferencias de las cuentas bancarias del gobierno de Sonora hacia estas empresas, y son empresas que simulaban operaciones, dicho por el SAT ya, que diga entonces para qué fines o para qué razón se transfirió ese dinero a esta red de empresas fantasmas. Si él dice que no fueron para campañas del PRI, entonces que les explique a los sonorenses a dónde fue dar ese recurso, que era recurso que tuvo que haberse utilizado en servicios de la ciudadanía. Si esto lo puede explicar, que lo haga público, que haga público también los contratos, porque nosotros los solicitamos, tenemos meses solicitando los contratos, y lo que han hecho los señores de Sonora es negar la información, a pesar de que tenemos evidencias de que estas transferencias se hicieron. Ahora, fuimos muy claros nosotros en nuestras solicitudes de información. Solicitamos copia de los contratos o cualquier documento que ampare un pago realizado a esta red de empresas que te he venido citando desde hace días. Es decir, no solamente se trataba de que pidiéramos contratos, porque ellos pueden argumentar que no hubo contratos, que a lo mejor fueron adquisiciones directas sin que mediara un contrato. Bueno, pues entonces nosotros lo que pedimos fue comprobantes de pago, lo cual tampoco nos dieron, y a pesar de que tenemos evidencias de que estos pagos se realizaron. Es decir, exacto, entonces es muy directo lo que dices y es muy claro, porque a ver, que entonces lo que deberían de explicar es por qué se transfirieron los recursos de esas empresas fantasmas, que está comprobado que eran empresas que simulaban operaciones, el mismo SAT, que nos expliquen a dónde fueron a dar esos recursos y que hagan público los contratos de esas empresas, porque como lo corroboramos, ustedes también se toparon con pared, es un nuevo estilo, bueno, no había ocurrido así ese manejo de la ley de acceso a la información, en donde no te entregan documentación, te entregan la información que quieren, te la entregan por correo, y no se pudo comprobar los pagos. Simple y sencillamente, si estuviera todo en regla, pues lo hubieran entregado, Raúl. Claro, nosotros estamos en espera de que nos entreguen copias de los contratos,
porque ese será un elemento, Luis Alberto, y tú lo sabes como periodista, para ir a verificar, hacer el trabajo de campo y verificar si los conceptos por los que se pagaron estos recursos efectivamente se efectuaron. Nuestra sospecha es que esto no se efectuó, y en dado caso de que existan los llamados comprobables, pues bueno, hemos visto que este es un esquema bien común, lo vimos en la estafa maestra, donde las empresas fabricaban o el propio gobierno fabricaba los famosos entregables. Simulaban en unas hojas que esos eran los entregables, y muy astutos además, en algunos casos los pagos que se hicieron fue sobre conceptos pues, que no son tangibles, ¿no? Como asesorías, ¿cómo demuestras una asesoría? Tangiblemente no la tienes. Una obra sí, una obra dice en pavimentación de tal avenida, pues tangiblemente tiene que estar ahí la pavimentación. En el caso de una asesoría, que eso es muy común en la simulación de operaciones, se van sobre conceptos que no se pueden demostrar, ¿no? Entonces, lo que terminan haciendo es llenando formatos de llamados entregables, y con eso tratan de justificar los recursos. No dudo que muy pronto aparezca en el gobierno de Sonora este tipo de entregables o supuestas evidencias de que los servicios se dieron. Hay que estar muy pendientes como periodistas para verificar si no se trata de simulaciones. Pues vamos a estar muy al pendiente y corroborando y cotejando la información, Raúl, y veremos qué es lo que responden por lo pronto. Esta extensión lleva hacia Nuevo León, la triangulación se extiende y, como dices tú, de una forma astuta para que se desvanezca el hilo de hacia dónde se va conectando el dinero, pero fue más astuto Mexicanos contra la corrupción para detectarlo. Te agradezco mucho y estamos en contacto, Raúl. Un abrazo, Luis Alberto, gracias. Igualmente, es que en verdad, pues el esquema de la Operación Zafiro es ese, es decir, fue un esquema tipo estafa maestra, que están vinculados a esos temas, estafa maestra, y lo de Telemax, lo de la Operación Zafiro, todo está vinculado, todo está vinculadísimo. Ojo con eso. Y las respuestas del gobierno de Sonora pues han sido laxas, han sido tibias, no contundentes. Y es una lástima lo que se convirtió el acceso a la información en Sonora. Lo desvirtuaron, prácticamente lo bajaron a un nivel burocrático, pero bajo un sensor en donde te entregan lo que quieren. La documentación no tienes acceso más que ellos quieren, por correo. Manipular la información, hombre, nosotros hacemos investigaciones, cruzamos datos y todo, y lo mismo que Mexicanos contra la Corrupción tiene meses pidiendo, nosotros igual, hay muchos temas que se han dejado ahí porque no tiene que estar sustentado, pero es en verdad muy delicado lo que ocurrió en Sonora con la forma de simular la entrega de la información. Pues por eso se aplauden entre ellos, entre el ISAF, las Contralorías, la Fiscalía Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción, se aplauden como focas entre ellos porque dicen, no, es que no encontramos nada, todo está bien, es que si hicimos una auditoría y no salió nada. Pues ¿cómo? No, lo demás es una campaña contra la gobernadora, porque su calificación, no, las telarañas de Palacio, en lugar de decir, oye, lo que pasa es que pues estamos simulando y finalmente todo sale, todo lo que tú vas reprimiendo llega un cauce y encuentra un cauce. Es muy grave lo que está ocurriendo. Tan grave, mire usted, la simulación en Sonora, que el fiscal anticorrupción tuvo que salir a desmentir una orden de aprehensión contra exalcaldes priistas el fin de semana, en lugar de salir a aclarar. En efecto, se giraron órdenes de aprehensión contra los exalcaldes, tuvo que salir a desmentir. Son tan grandes los compromisos que tienen en el PRI, en Palacio de Gobierno, con los exalcaldes priistas, que el sábado tuvo que salir a desmentir un papel, en verdad, que ya está cayendo en la humillación de la Fiscalía Anticorrupción, de que se convirtió ya en una extensión del Ejecutivo sin precedentes, a desmentir. En verdad, en lugar de salir a aclarar con contundencia, a desmentir, no hay órdenes de aprehensión contra los priistas. Está mal esa información. Ahí dijo, se respetan los derechos humanos con las personas y no se para no dar a conocer los datos ni las identidades. Igualito que como lo que se ha hecho contra
opositores, contra panistas, morenistas, igualito, ¿no? El mismo trato, nótese la ironía, hay un trato diferenciado contra el PRI, en verdad es una simulación, una máscara, todo eso, que todos nos damos cuenta. Está sucediendo lo mismo que con Padres. Todos nos estamos dando cuenta de los excesos, de corrupción, de casos, de todo, menos los de Palacio de Gobierno. La misma historia. Esmeralda Campuzón, ¿cómo estás? Bueno.